¿Has escuchado alguna vez esta frase que dice domingo, día del Señor? Más que seguro lo habrá visto en alguna imagen, en algún cartel, o lo has escuchado de la boca de alguien. E inclusive en este tiempo, en muchas de las iglesias cristianas, frente a sus púlpitos, tienen un cartel donde dice domingo, día del Señor. Pero ¿cuál es el origen de esta frase? ¿De dónde salió? ¿Podemos encontrar esta frase en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia? Muchas preguntas como estas podemos realizarnos cada uno de nosotros en consecuencia a esta frase. Domingo, día del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el porqué de esta frase? Muchos grupos religiosos, o la mayoría de los grupos cristianos, consideran de que el domingo es día de reposo. Es por eso la frase domingo, día del Señor. Pero, ¿nos afirma esto la palabra de Dios? Hay una frase bastante parecida en la palabra de Dios que vamos a estar leyendo en el Evangelio según Marco, donde se menciona que el Señor Jesús es Señor del día de reposo. Pero ¿cuál era exactamente este día? Tenemos que comprender que el Señor Jesús tenía por costumbre reposar en el séptimo día. Es por eso que en Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos a encontrar que su costumbre era ir a la sinagoga en los días de reposo. Dependiendo de la versión que usted tenga, va a decir no día de reposo, sino en día sábado. ¿Y por qué se menciona que el domingo es día del Señor, cuando las Sagradas Escrituras mencionan lo contrario? En Marco capítulo 2, versículo 27, se menciona: el día de reposo se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dependiendo la versión que usted tenga, el verso va a decir de la siguiente manera: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Entonces, ¿cuál es el día verdadero o cuál es el día correcto como séptimo día o día de reposo para el Señor? ¿Lo ha pensado alguna vez? Si usted busca en la historia o si usted investiga parte de la cultura hebrea, va a encontrar de que el séptimo día semanal o el día de reposo siempre fue el sábado. En nuestro idioma español lo conocemos como sábado, pero en el idioma hebreo la palabra hebrea es Shabbat, que significa reposo o cesar de todas nuestras obras. Por eso que en todas las versiones de Biblia, la Reina Valera 1960, por ejemplo, usted va a encontrar la palabra reposo. Tampoco va a encontrar la palabra sábado o la palabra domingo. Cuando usted busque en la Biblia sobre el día de descanso y encuentre que tenemos que descansar en el día de reposo, simplemente esta palabrita es el significado de la palabra Shabbat, donde tenemos que descansar, donde tenemos que cesar de todas nuestras obras. Y el Señor Jesús exactamente hacía eso en el día séptimo, el cual nosotros lo conocemos como el día sábado. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué se dice que el domingo es día del Señor? Podemos ver por la palabra de Dios que esto no es verdad, no es correcto, que el día del Señor no es el día domingo, sino que es el día sábado. En toda la historia está marcado esto, de que el sábado es el séptimo día semanal, o el día de reposo estipulado por Dios, el Creador. Entonces, piense y hágase la pregunta: ¿es correcto pronunciar esta frase o es correcto tener en nuestras congregaciones esta frase que se menciona domingo, día del Señor? Acuérdese que es algo que está totalmente en contra de las Sagradas Escrituras, porque en Marcos capítulo 2, versículo 28, allí menciona que el Señor Jesús es Señor del día de reposo, pero allí no estaba hablando del domingo,
sino que en su contexto histórico, ahí en su contexto en el libro de Marcos capítulo 2, se estaba refiriendo al día de reposo que siempre fue observado por el pueblo de Dios e incluso por el mismo Señor Jesús. Y este día no era el domingo, sino que era el sábado, el día de reposo. Usted me dirá, sí, pero en mi versión de Biblia aparece la palabra reposo, no aparece ni la palabra sábado, ni tampoco la palabra domingo. Es por eso que dependiendo de la versión de Biblia que usted tenga, bien abajo de la hoja donde usted lee, por ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 28, bien abajo de la hoja de su Biblia, va a encontrar un asterisco que dice, he aquí equivale a sábado. Porque esa es la explicación o el comentario, digámoslo así, para comprender de que ese día de reposo es el día sábado. Que el día sábado es el séptimo día semanal estipulado por Dios. Muchos de los grupos religiosos consideran de que el Señor Jesús resucitó en un día domingo. Usted seguramente lo cree así, de que el Señor Jesús resucitó un día domingo, aunque en la Biblia no lo afirme. ¿Sí? Pero supongamos de que eso sea cierto. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, versículo 1, dice algo importante y allí también se menciona este día de reposo. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice, después del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Qué es lo que fueron a ver estas mujeres? Fueron a ver al Señor Jesús en el sepulcro. ¿Pero en qué momento fue? ¿En qué día fue? Ahí Mateo menciona después del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál era ese primer día de la semana? Estas mujeres, cuando fueron al sepulcro, el Señor ya no estaba, el Señor ya había resucitado. Y todos consideran de que ese día era el día domingo. Entonces podemos ver a través del Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 1 que este primer día de la semana, que este día donde las mujeres fueron a ver al Señor Jesús en el sepulcro era el día domingo. El Señor Jesús ya no estaba. Y allí menciona que después o pasado el día de reposo, estas mujeres fueron al sepulcro. Entonces, ¿cuál fue el día anterior a este día domingo? ¿Cuál era ese día de reposo? Era el sábado. Esto es una evidencia contundente de que el sábado es el día de reposo. Dependiendo de la versión que usted tenga allí abajo, en su hojita va a encontrar este asterisco que dice, aquí equivale a sábado. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo nosotros? Nos hemos puesto a pensar alguna vez si estamos considerando que el día domingo sea el verdadero día de reposo estipulado por Dios. Por eso te invito, querido amigo, a que sigas estudiando este tema, a que sigas investigando, a que sigas buscando en la palabra de Dios en la Biblia. Y que no caigas en los comentarios o en las creencias o en las costumbres de los hombres. Porque en este tiempo hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que enseñan de acuerdo a sus mandamientos o de acuerdo a sus costumbres. Hoy muchas de las iglesias están siguiendo mandamientos de hombres. Es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios. El Señor Jesús decía, escudriñen las Escrituras. Es por eso que es nuestro trabajo escudriñar la palabra de Dios para que podamos estar en la verdad. De lo contrario, estaríamos obedeciendo a mandamientos de hombres. Que Dios te bendiga y que te siga iluminando y que te siga dando entendimiento y que cada día puedas ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque allí está la verdad de Dios. Que el Señor te bendiga.